Verónica Marín, de 37 años de edad. Bueno, primero me despierto, claro. Lo primero que hago es ingreso al baño, me alisto cuando tengo un día de trabajo. No me toma más de 30 minutos, 40 minutos aproximadamente. Les cambio el agua a mis gatitas, la comida también, evidentemente. Cojo mi maleta y salgo para ir al trabajo. Voy en bus, me hago 2 horas porque yo vivo por el Quicentro y claro, mi trabajo es en Independiente del Valle, entonces son 2 horas diarias de ida y vuelta. Tomo la ecovía, de la ecovía voy hasta el playón, del playón al turismo, el turismo voy al complejo y en esas 2 horas de viaje, aparte de escuchar música, trabajo en el celular. Adelanto todo, correos, demás cosas, de tal manera que cuando llego al complejo ya puedo desayunar y empieza mi día. Son hermanas, las adoptamos, la verdad eso es una historia muy linda porque no sé si ahí me adelanto un poquito, pero cuando estaba trabajando en Universidad Católica como entrenadora, un día perdimos un partido importante contra Sandino, era el ascenso, lo perdimos en el último segundo y estaba yo muy triste. Y me acuerdo que estaba por la Fibeca de la Granados, por donde hay mi mascotas, y habían 2 gatitas. Yo antes no me gustaban los gatitos, amaba los perros, amo los perros, y me cambiaron la vida. Yo he dicho que ellas son las que me salvaron a mí, porque ese día cambió mi perspectiva de muchas cosas. Un tema muy personal que poco lo he comentado. Cuando mi mamá, yo soy primeriza, o sea, mi mamá me dio a luz y bueno, eso es otra historia muy linda. Después perdió un bebé justamente por el toxoplasma y fue justamente por un tema de gatos y creo que eso hizo que a mí con los gatos me distancie un poquito, pero el ser humano cambia, se adapta y ahora les amo a mis 2 hijas gatunas y quizá en un futuro, en un pasado eso no hubiese pasado, o sea, para nada, y eso es algo muy personal que poco lo cuento. Sí, juego fútbol con mis compañeras, con mis amigas, cuando están, bueno, muchas de ellas no viven aquí, viven en Galápagos, muchas de ellas tienen sus estudios, también sus trabajos, entonces es complicado tener ya ese momento donde nos podemos reunir, como en la universidad lo hacíamos antes, pero sí, a veces juego pádel cuando tengo tiempo y en muchas ocasiones lo que más hago es trotar, porque creo que eso me libera, me hace organizar mis ideas y también un poquito hacer deporte, ¿no? Porque al final yo jugaba fútbol, no de manera profesional en mi tiempo, tengo 37 años, en mi tiempo no había el barrial, sí había ciertos provinciales y demás, pero mi manera de desfogar es esa, ¿sí? Es que no es con el fútbol, el pádel, y si no es trotando. Bueno, a mí me encantan las frases. De hecho, en mi celular tengo en mi blog de notas más de 150 frases que yo las uso, no solo conmigo, sino bueno, cuando dirigía con mis jugadoras. Es más, cuando posteo algo en mis redes, casi siempre lo hago con una frase, entre comillas, porque evidentemente no es mía. Así es que es bien difícil escoger una, pero si tuviera que coger una, sería la de Henry Ford, que fue súper, una persona que cambió evidentemente y evolucionó el tema del automovilismo en sí. Y él decía exactamente, no recuerdo sus palabras, pero decía que reunirse en equipo es el inicio, trabajar en equipo es el progreso y eso asegura el éxito. Y eso me marcó mucho, creo que es mi manera de trabajar, mi manera de trabajar en equipo, de entender que uno no es solo en la vida, sino que tiene muchas personas a su lado y es la única manera de alcanzar el éxito, trabajando en equipo. ¿No? El ser masculino, el ser femenino. De hecho, hay muchas ahora, la nueva masculinidad es que se conversa y se habla. Es más, en el Independiente nos dieron algunos tips, algunos acercamientos sobre este tema y a las jugadoras. Para mí ser femenina no viene con el vestirse de rosado, no viene con estos estereotipos que la sociedad nos ha marcado, ni el no jugar fútbol, ni el no hacer algo. Para mí ser femenina es primero ser humano, y a partir de eso es saber que la mujer puede llegar a empoderarse en una sociedad poco femenina, digamos, o que al feminismo incluso lo tachan de algo malo. Yo me considero una mujer feminista porque defiendo obviamente mi género y porque sé
que existe la igualdad y que debería existir la igualdad. A partir de eso, para mí, viene el feminismo, el ser femenina, el saber que puedo tener mi espacio en la sociedad, el que soy igual que cualquiera, y el que busco que las niñas entiendan eso también o comprendan eso. Bueno, cuando yo crecí, cuando estaba en primaria, yo no sabía del fútbol femenino, porque no había un referente. Mi referente en el fútbol era masculino. Y no está mal, pero quiero llegar a un punto después. Y no había esto, claro, en las redes sociales. Entonces, lo poco que sabíamos del fútbol era a través de radio. Yo recuerdo que tenía Walkman, me acuerdo claramente. Y mis referentes eran Iván Hurtado, Caviedes, Alex Aguinaga, o sea, muy locales. Luego fui creciendo y claro, vi que había fútbol internacional. David Beckham, siempre fue para mí uno de los mejores. Ronaldinho, que para mí es el mejor jugador. Les hablo cuando era chiquita, cuando era pequeña. Cuando ya fui adolescente, todavía desconocía que existía el fútbol femenino en sí. Y seguían siendo estos referentes, ¿no? Luego ya venía Messi, ya más actualizado, ¿no? Cuando yo ya empecé a ser entrenadora de fútbol, empecé a ver que existía ya mujeres jugando al fútbol. Y entonces ahí viene esa pasión. Alex Morgan, que justo se retiró ayer justamente. Evie Wambach, Mia Hamm. Hablo ya de jugadoras muy, muy top de Estados Unidos. Pero creo que la que más me marcó a mí fue Marta, la jugadora de Brasil. Porque primero es muy local, tiene mi misma edad. Y es una jugadora que creo cambió mucho al fútbol femenino, da muy buenos mensajes a las jugadoras y pues claro, es una jugadora que también ya está por retirarse, creo que marcó muchos o borró muchos tabúes que en el fútbol existían, en el fútbol hasta la actualidad. Creo que esa generación fue la que más me marcó. No hay una específica, pero si tuviera que escogerla sería Marta. Y creo que una de las que más a mí me ha parecido importante es Alexandra, la que levanta pesas. Las pesistas que ahora están representando, incluso que nos representaron en los Juegos Olímpicos. Pero voy a ir a la parte del fútbol, siempre me voy a ir para allá. Una de las jugadoras que más marcó aquí, y es joven, y quizá por eso no suene tan relevante, pero es de las pocas que ahora nos ha representado y nos está representando en el fútbol femenino en España, es Kerly Real. Es una jugadora que es menor a mí, pero que para mí ha marcado ese camino. Y es una de las primeras jugadoras en el fútbol femenino que está ahora jugando en España, en el Valencia, a nivel profesional. Y creo que no solo lo hablo por mí, sino por las jugadoras ahora, es la que ha marcado ese camino, sin dejar de lado evidentemente a Gigi Moreira, que es una jugadora espectacular también, capitana de la selección del Ecuador, pero yo me enfocaría mucho en Kerly, por el camino que nos ha abierto acá a las ecuatorianas. Sí, bueno, España ha crecido mucho en los últimos años, dejando de lado las controversias que han habido. Creo que eso también nos ha hecho a todas las mujeres empoderarnos de alguna manera y saber que el camino no tiene que ser siempre marcado por hombres, también puede ser marcado por mujeres que aman al deporte y que quieren ver realmente a la mujer crecer. En Estados Unidos el deporte universitario sin duda ha sido el deporte que más ha marcado y que eso hizo que la selección de Estados Unidos tenga ya mundiales encima. Además, y hay algo que me encanta de la selección de Estados Unidos, es que referentes como justo las mencionadas anteriormente, más Megan Rapinoe, hicieron esto, ¿no? Esta revolución de que exista una igualdad de género y a partir de eso también una igualdad salarial. Y claro, hablamos de una selección de hombres de Estados Unidos que no ha ganado nunca un mundial versus una selección de mujeres que ha ganado 4 veces un mundial, 2 de esos seguidos, con Jill Ellis, una gran entrenadora. Entonces, a raíz de eso, claro, la igualdad salarial e incluso, ¿por qué no?, que ellas ganen más, hizo que los Estados Unidos marquen mucho esa diferencia. El último mundial que España ganó, que hubo esa controversia evidentemente con el presidente de la federación en ese entonces de España, permitió que ellas puedan alzar la voz. Claro, sí es feo que el ganar un título se haya quedado en segundo lugar y que ellas tuvieron que pasar por esa situación tan incómoda,
para alzar la voz como mujeres. Son dos países que han marcado mucho, sin duda alguna, sin dejar obviamente de lado a Brasil, sin dejar a Inglaterra, a Francia, pero son dos países que les ha tocado muy duro. No se diga a los latinos acá, ¿no? Siempre. Y ahí tengo una anécdota. Mi mamá cuenta que cuando me dio a luz, los doctores que estaban recibiéndome empezaron a hablar de fútbol. Y hablaban del Quito, del Deportivo Quito y de algún partido, etcétera, pero lo hablaban. Y yo creo que a raíz de eso entró mi pasión, sin querer. Nací escuchando fútbol y desde ahí evidentemente iba a ser, quizá no pude ser futbolista, pero desde ahí nació mi pasión al fútbol, sin duda. Mi familia, mi tío jugó en el Deportivo Quito en las formativas, mi familia es más artística, más al arte, a la música, y somos pocos los que íbamos al deporte, pero sin duda creo que desde ahí nació. Siempre jugaba al fútbol de manera amateur, en mi colegio, luego en la universidad, con mis amigas, como lo he dicho anteriormente, a nivel barrial, que en mi tiempo no había esto que hay ahora, y ver cómo ahora las niñas tienen lo que siempre uno quiso, creo que eso ya es éxito. Fue desde la lesión. Nunca, gracias a Dios, nunca me lesioné grave. Las lesiones que más graves tuve fueron esguinces de tobillo. Una vez casi me rompo el ligamento y estuve con muletas por primera vez en mi vida, pero eso será cuando tenía ya mis 20, no sé, recuerdo, creo que 25, 27, hace 10 años aproximadamente. Nunca tuve una lesión. La primera vez que pateé un balón de fútbol, no recuerdo exactamente el lugar, pero no era un balón mío, porque mis papás no me compraron nunca un balón de fútbol. Entonces yo jugaba con balones de básquet o con los balones de playa, los que se inflan para jugar en las piscinas, con eso jugaba yo. Y si no tenía eso, me inventaba con cualquier cosa, unas medias, lo que sea. Creo que esas eran nuestras generaciones antes, ahora ya pues cambian las situaciones y ya las generaciones tienen ya casi todo. Pero en sí nunca tuve un balón de fútbol hasta los 19 años, un balón oficial de la Champions que me regaló una amiga que también era futbolista. Ese fue mi primer balón de fútbol. Mis primeros zapatos de fútbol propiamente fueron de indoor, no fueron pupos, y fueron igual a los 19 años. Porque antes yo no la veía la necesidad, jugaba con cualquier zapato, como lo hacen muchos chicos y chicas actualmente, y porque no había lo que hay ahora. Entonces pasaba jugando sola o jugaba con mis primos porque no les gustaba mucho el fútbol. Recuerdo incluso que en la casa de mis padres había un corredor que llegaba hasta el estudio y teníamos estos tachos de la ropa, ¿no? De la ropa sucia, de la ropa limpia y demás. Yo tomaba una silla normal, los tachos, y empezaba yo a driblar, a hacer galletas a las sillas, y así fue como empecé yo a jugar fútbol sola, con mi Walkman, escuchando a los partidos de fútbol como relataban, en ese entonces lo que había dicho, ¿no? De Iván Hurtado, de Caviedes, de Aguinaga, y así fue como empecé yo sola. Y cuando mi padre tenía los tiempos libres, le decía que vayamos a un patio, que teníamos un patio en la casa de mi tía abuela, y él se ponía a tapar. Y recuerdo que atrás de él no era una pared, eran plantas, y habían estas plantas con espinas. Entonces muchos balones, que he dicho, de playa, se ponchaban y me tenían que volver a comprar, pero nunca tuve un balón oficial. Y muchos otros balones se iban donde el vecino, y ahí se quedó. Entonces prácticamente esa fue mi niñez. Bueno, le diría que soy muy apasionada primero con el fútbol y que no, es un sentimiento inexplicable. Es algo que me nació, lo he dicho desde que nací, valga la redundancia, y se fue desarrollando. Y si tuviera que describirlo sería cambiando vidas, porque el fútbol me cambió a mí y siento que esto es una cadena de favores. Y yo tengo que ayudar, junto con mi staff, con el cuerpo técnico, con quien esté trabajando en ese momento, ayudar a las niñas a tener lo que no tuve yo, a tener lo que no tuvimos las mujeres. Entonces, para mí es una herramienta de cambio, sin duda alguna. Bueno, si tuviera que contar todo desde un inicio, han cambiado muchas cosas, porque ahora no desempeño la función de entrenadora. Hoy por hoy soy coordinadora deportiva de Independiente del Valle, de las Dragoncitas, de las más niñas, y tuve que dejar de dirigir por algún momento.
me pican los pies por dirigir todos los días, no hay día que no, se lo digo muy abierto a todo el mundo. Pero desde este lado me he dado cuenta que se puede hacer muchas más cosas y se puede, como lo he dicho, cambiar vidas, ayudar incluso a los entrenadores a tener lo que yo tampoco tuve como entrenadora, alguien que te guíe, que te ayude. Pero desde el lado de entrenador te vuelves en un confidente, ¿no? de la jugadora, en alguien a quien ella acude, te escucha, incluso a veces hasta más que los padres de familia, hasta más que un psicólogo. El entrenador se vuelve en un padre, en una madre, en una hermana mayor. Y ahora desde este lado, desde la coordinación, me he vuelto de como la tía, como la abuela, digamos así, de las niñas. Entonces sí cambia totalmente la vida el fútbol. La primera carrera que estudié fue ingeniería en sonido y acústica. No tiene nada que ver con el fútbol. Es más, cuando estoy en una situación así como la que estoy ahora, me recuerda cómo yo estaba allá. Y cuando estudié en la Universidad de las Américas, en la UDLA. De hecho, es de las pocas que tiene la ingeniería de sonido y acústica. Cuando mis papás me preguntaron qué quieres estudiar al graduarme, yo tenía dos. Una era periodismo, es más, di la prueba aquí, la puse, y no pasé la prueba. Y cuando no pasé, dije, ¿y ahora? ¿Cuál es ese era mi plan B. Decía, ok, mi mamá decía, ¿ahora el plan A? Bueno, el plan A era estudiar música. Y yo quería estudiar música, porque en mi tiempo en el colegio yo tenía mi banda, yo cantaba, y mi sueño era ser cantante. Eso pocos lo saben. Mi familia me dijo, no, eso no vas a vivir. Evidentemente estamos hablando, yo nací en el 86, entonces podrían saber que antes era diferente. Fue cambiando, mi vida fue cambiando. El fútbol siempre estuvo, pero estuvo como un hobby, yo lo jugaba, nunca lo vi como una profesión, jamás. Y siempre cuando jugaba con mis primos jugábamos al colegio, ¿no? Aquí yo daba clases, aquí ellos escuchaban, y nunca me percaté que eso es lo que yo quería. Decía, bueno, estamos jugando eso, como jugar a la cocina o jugar lo que sea. Cuando yo ya me gradué del colegio, he dicho justo que no pude pasar la prueba acá de periodismo y quería ser periodista. Así es que me fui a la Universidad de las Américas, di la prueba para la ingeniería en sonido y acústica y pasé. Mi mamá me dijo, ¿estás segura que quieres estudiar esto? Porque tú odias las matemáticas. Y en verdad soy muy mala para las matemáticas. Dije, bueno, sí, estoy segura. Me gradué, no recuerdo el año, creo que fue en el 2014, más o menos. Me gradué de la Universidad de las Américas y antes de graduarme de la universidad yo ya estaba como profesora de fútbol en la Universidad de las Américas. Entonces yo daba clases de fútbol a mis compañeras, a mis amigas con las que jugábamos. No fue fácil. A raíz de eso empecé a estudiar ya fútbol en el Instituto de la Concentración, bueno, no es la concentración, de Pichincha, del Consejo Provincial de Pichincha, que te dan deportes, ¿no? Y te dan de todo un poco, pero siempre quise el fútbol. Luego estudié, ni bien me gradué de ahí y empecé a estudiar ya en el Instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Soy la tercera mujer en graduarme del Ecuador como entrenadora de fútbol, y de la primera ya reconocido el instituto como tal, como un instituto ya educativo, con una generación increíble de entrenadores que hoy por hoy están arrasando con todo también. Y después de eso, en el 2019, decido irme a España a estudiar la maestría de fútbol de alto rendimiento, y ya cuando vengo acá empiezo a trabajar en el fútbol de alto rendimiento. Pero como ven, me cambió la vida. Yo iba a hacer otra cosa y dentro de eso también, y es una anécdota que me gustaría compartir, justo cuando yo dejo de ser, o acabo de estudiar la ingeniería en sonido y acústica, me sale una opción de poder trabajar en el canal, en ese entonces del Estado, y tenía que decidir si dejar de estudiar lo que estaba estudiando, que era ya el fútbol, que estaba en el Consejo Provincial, o si ya meterme de lleno a lo que es el sonido y la acústica. Y me iban a pagar muy bien, era el sector público. Mi mamá me dijo que lo piense, y lo pensé. No acepté ese trabajo y me fui a estudiar. Acabé de estudiar fútbol, sabía que eso era lo mío. Y no me arrepiento, porque creo que si hubiese estado desde el otro lado del sonido, me hubiera encantado, pero no me hubiera apasionado como el fútbol. Al inicio fue difícil, hoy sin duda me apoyan.
Siempre había la pregunta, ¿estás segura? ¿Estás segura? Y la respuesta siempre fue sí, aunque por dentro sabía que no estaba muy segura, porque el mundo del fútbol femenino no es fácil. Ahora sí un poco más, pero cuando yo empecé, que es hace 15 años, en el mundo del fútbol femenino, no fue nada sencillo. Entonces, claro, mi mamá tenía miedo de que yo sufra mucho, porque al ser mujer, es simple eso, y no debería, y no debería. Hoy están cambiando las cosas, a paso lento, pero están cambiando, pero en ese tiempo, hace 15 años, 16 años, de hecho ya este septiembre se cumplen 16 años que estoy acá en el fútbol femenino, no fue fácil. Entonces, al inicio ella sufrió mucho porque muchas veces yo llegaba llorando a la casa y después de un trabajo, después de un mal día, y ella era la primera en aconsejarme. Me decía, mira, si ya tomaste este camino, pues sigue, te vamos a apoyar. Y ahí empecé a entender que ellos ya aceptaban que esta era mi pasión y que sí, tuve que dejar la carrera. Me gradué de la carrera, mi mamá me pagó toda la carrera de ingeniería en sonido, porque yo no podía dejar de lado eso, era un compromiso que yo tenía con ella. Cuando yo me gradué, yo le di el título y le agradecí, porque tengo este plan B, por cualquier cosa, a la final tengo una carrera universitaria. Y es lo que siempre trato de decirles a las jugadoras, que deben estudiar, no solamente pues enfocarse en el fútbol, porque el fútbol todavía en el femenino no podemos vivir, sobre todo como jugadoras, no podemos vivir de eso. Entonces, el apoyo de mi familia fue muy bueno. Mi hermana, tengo una hermana 8 años menor a mí, ella estudió música, ella no le gusta el deporte y aún así siempre está pendiente de cómo te va en el partido, cómo les fue. Mi papá, evidentemente, lo malo es que es liguista, lo digo así abiertamente. Ahora sí le gusta Independiente, está pendiente de las Dragonas, cómo les va, cómo les fue, miran los partidos y eso es sin duda algo muy bonito. Cuando salimos de viaje, cómo están las niñas. Entonces, es una familia que se convirtió en una familia futbolera. Hoy estoy trabajando en el Club Independiente del Valle, un gran club, la verdad, que ya había trabajado años atrás en este club. Estoy desempeñando la función de coordinadora deportiva de las categorías femeninas del club, las dragoncitas, como les llamamos a nosotros. Hay la categoría élite, que son las niñas más pequeñas, la 14, la 16, hoy por hoy la 18. Y bueno, también está la mayor y el juniors, que lo maneja la San Francisco. No estoy a cargo directamente de eso, pero sigo muy de cerca también esa etapa, porque muchas de nuestras niñas pues van para allá, para primera. Pero ese prácticamente es mi cargo. Desde octubre a diciembre se crea un nuevo cargo. Lo digo así porque no existe la sub-20 femenina, pero hay un torneo de ABNA que lo organiza específicamente ABNA para todos los equipos de Pichincha, y ahí me convierto en entrenadora por 3 meses. Es, claro, mi desfogue, es el momento en donde puedo ser yo al 100%. Prácticamente esas son mis funciones en el club ahora. Va variando, ha variado muchísimo, pero a mí me gusta mucho tener el balón. Y bueno, eso también se ve mucho en nuestro club. En cuanto al estilo táctico, ¿no? Hablando. Si ya va desde el estilo personal, me gusta mucho la gestión humana. Y no hay equipo que no me base en eso. A veces dejo de lado mucho la parte táctica y técnica y mis colegas todos me creen loca. Dicen, ¿cómo? Si es que eso es lo más importante, lo físico. No, para mí lo más importante y mi estilo es la parte humana, del corazón, cómo está la jugadora. Pinchar un poquito eso, porque cuando yo fui jugadora no lo hicieron. Y entonces yo vi esa necesidad y son niñas ahora, son adolescentes que están en nuestro club lejos de sus familiares. Entonces mi estilo es ese, es más pinchar lo personal, porque siento que cuando un ser humano desde lo personal está bien, en su profesión va a estar mejor. Y si un futbolista, una futbolista en el campo de juego está bien, es porque sin duda en su contexto está bien. Si algo afecta, obviamente va a rebotar. Entonces, desde ese lado, me gusta mucho trabajar con el staff, ver cómo está la parte nutricional, ver cómo está en general toda la parte médica, pero lo más importante, la parte de psicología. Bueno, primero las escucho, porque evidentemente dicen que la base de una relación, y aquí me voy a meter mucho en lo personal, la base de una relación es la confianza. Y si no existe confianza, no existe comunicación.
Y yo he escuchado, en cambio, que tiene que haber comunicación y de ahí confianza. Para mí es al revés. Si yo no confío en mi entrenadora, no voy a comunicarle nada. Entonces, tengo yo la responsabilidad, hoy por hoy, como coordinadora deportiva y como entrenadora, de bajarme de donde estoy y tener esta relación con la jugadora, con el entrenador incluso, de escuchar sus problemas, que todos tenemos, y a raíz de eso tratar de ayudar. Entonces, para mí la base es la confianza, y de la confianza viene la comunicación. Cuando ya empiezas a comunicarte con tus allegados, con la gente de trabajo, empieza a fluir. No es fácil, porque todos tenemos nuestro pasado que nos marca, y hay jugadoras y hay jugadores que son más cerrados, que son más herméticos. Entonces, saber cómo llegar, usar las herramientas, y ahí es donde viene la parte más importante, que es un psicólogo deportivo, el poder trabajar de la mano y muy de cerca con ellos. Bueno, yo vivo con una amiga que también ama las gatas, con mis 2 gatas, que he dicho Bertu y Blue, son mis hijas, mis padres que no viven conmigo ahora, y tengo una perrita que es un schnauzer, se llama Chela. Le pusimos ese nombre porque no nos gusta tanto la cerveza, la verdad, y fue como irónico, pongámosle Chela, con mi familia. Así es que es mi papá, mi mamá, mi hermana, la Chela, que viven aparte, y yo en mi hogar, ahora actualmente con una amiga que me ha apoyado un montón, porque también sabe de fútbol, jugó a fútbol y tuvo que renunciar al fútbol también, porque lo que había dicho antes, del fútbol no se vivía y no se vive todavía. El apoyo que he recibido de ella, de mi familia, es muy, muy gratificante. Y tengo también amigas que, aunque no vivan conmigo en mi entorno, son amigas del fútbol, amigas que siempre han estado ahí para mí, que me han escuchado, que incluso han sabido de todas las peripecias que uno puede o pasa en el fútbol. Pero mi núcleo familiar es básicamente cerrado. Lo he dicho, mis padres, mi hermana, mi hija perruna, mis 2 hijas gatas y mi amiga. Son las personas, son mis pilares, son sin duda la base que me ayuda a mí a seguir día a día. La Chela vive con mis papás, pues claro, la extraño muchísimo. Las gatas, Bertu y Blue, ellas viven conmigo. Sí, son, como lo he dicho, son hermanas, y no parecen gatas, porque no son la típica especie de gata que te pone un desastre o te hace un desastre en la casa. Son súper tranquilas. Me gustó eso, porque tenía ese temor de, si voy a tener 2 gatas, ¿qué va a pasar con mis cosas? ¿Qué va a pasar con mis zapatos? No he tenido ningún problema, y eso obviamente me ha hecho sentir también hasta identificada, porque hay algo muy particular en los gatos y que se diferencia de los perros, es que claro, ellos te buscan cuando te necesitan, y eso me ayudó a entender también una relación humana, que no tiene uno que estar como una persona al lado todo el tiempo, que uno también tiene que tener su espacio. Entonces es bonito como la naturaleza te empieza a enseñar muchas cosas. Hay algo que me gusta también de los animales, y bueno, tengo acá un tatuaje que es un colibrí, porque para mí eso demuestra mucha libertad. Ellos te vienen a visitar a veces, y si tienes suerte ves a uno. Entonces son mis animales favoritos, los perros, los gatos y los colibríes. Son muchos. Yo estudié en un colegio militar, en el Colegio Militar Eloy Alfaro. Antes de eso estudié en un colegio de monjas, el Spellman, y bueno, el primer colegio fue el Spellman. Estuve 2, y tengo que contar todo este contexto para que se pueda saber, 2 años en el colegio de monjas. Fue duro, muy complicado. El estar solo, también mujeres no te dejaban jugar fútbol, yo tenía que jugar básquet. Entonces de ahí ya me chocó. Me sacaron del colegio, me llevaron a un colegio cristiano, que ya no existe, pero un colegio que me empezó a picar este bichito del fútbol. Obviamente, de pasar de un entorno netamente femenino, que eran las monjas, a un entorno ya donde había hombres y mujeres, me ayudó a mucho a entender que tiene que haber esa igualdad, siendo niña. Después pasé al Colegio Militar Eloy Alfaro. Soy la primera promoción de mujeres graduadas, mujeres, desde 1998 hasta el 2004. Con mis amigas hay una placa incluso de que somos la primera promoción de mujeres. Y ahí empecé a entender el empoderamiento femenino, sin saber lo que era empoderamiento femenino, porque ahora se nombra esto. Recuerdo que un día el vicerrector, nos tomó a todas, nos reunió y nos dijo, bueno, ¿cómo quieren que les tratemos? Esas fueron sus palabras. ¿Como hombres o como mujeres? Hoy por hoy esas palabras para mí no tienen eco, porque claro, en ese tiempo él no entendía quizá lo que estaba hablando.
Hoy para mí esas palabras no son relevantes, porque no es de tratar como hombres o como mujeres, es de tratar como seres humanos. Claro, en un colegio militar en donde a los hombres, perdón lo que voy a decir, les sacaban la madre, les hacían correr mucho más. Entonces entendía que por dónde iba la pregunta, si es que la respuesta de todas nuestras compañeras, incluyéndome a mí, fue tratarnos como hombres. Y hoy por hoy estoy acá en un puesto donde uno tiene que ayudar a las niñas a crecer, jamás les preguntaría eso, es tratar como ser humano. No fue fácil todo lo que he tenido que pasar, a ninguna mujer nos ha resultado fácil, pero es lo que una vez dije, no es de victimizarnos, es de tomar eso y hacernos más fuertes, y hacernos más fuertes juntas, y ahí es donde tenemos que tratar de mejorar como sociedad, hacernos más fuertes juntas. Luego ya jugar al fútbol, entrenar, ser entrenadora, ahora ser coordinadora deportiva, siendo una de las primeras mujeres en tener este rol dentro del fútbol ecuatoriano y en Independiente del Valle, no ha sido nada sencillo, porque las mujeres tenemos que ganarnos el espacio y no debería ser así. Tenemos que demostrar que podemos más y tampoco debería ser así. Entonces, ha sido difícil, pero yo lo veo como un reto para transmitir a las otras generaciones y abrirles el camino, limpiarles el camino y que luego ellas también sigan, porque no va a ser fácil tampoco, para las siguientes jugadoras. Es una cadena de favores entre mujeres. Nos ha tocado así y nos seguirá tocando. Cada vez más fácil, eso sí. Son algunos, pero el que más fue cuando trabajé en el Colegio Americano de Quito, en el 2014. Es más, tengo acá una cadena que simboliza eso, que nos dieron los padres de familia. Quedamos campeonas del intercolegial. Era la primera vez que un colegio particular, digamos, de esa magnitud, porque nos decían que eran el colegio niñado, hay que ser sincero. Entonces era la primera vez que le ganábamos al Fernández Madrid. En ese equipo del Fernández Madrid estaba Kerly Real, que ahora está en España. Fue en el estadio de Liga, frente a 15,000 personas. Pocos saben que antes incluso de que se llene, cuando se clasificó al Mundial, el femenino, que se llenaron como más de 16,000 personas, ese fue uno de los primeros que acudió más gente. Es un dato estadístico que pocos lo conocen, pero no era gente cualquiera, eran chicos de colegios que fueron a verles a las chicas jugar, sub-18. Quedamos campeonas en penales, ellas nos metieron el primer gol, luego nosotros empatamos, fuimos a penales, y como dato anecdótico, 2 semanas antes de la final, lo que más entrenamos fueron los penales, porque había un sexto sentido que uno tiene a veces como mujer y como entrenadora, y yo decía, nos vamos a los penales, y bueno, esa es otra historia linda que contar, cómo se preparó ese equipo, unas niñas de 16, 17 años, 14 años, que estuvieron frente a esas 15,000 personas por primera vez, y les cambió la vida. Hoy por hoy muchas de ellas son madres, trabajan, tienen puestos increíbles de trabajo, ninguna juega al fútbol, pero les cambió la vida. Ese fue el día más lindo para mí. Y el otro día más lindo como entrenadora fue cuando ascendimos con Universidad Católica a la Superliga Femenina. Esto fue en el 2021, fue después de pandemia. Jugamos contra el Cumbayá, en la ida perdimos por un penal que no fue penal, pero yo nunca me quejo con el arbitraje, soy una persona muy tranquila, pero no fue penal. 1-0 en condición de locales, y luego de visitantes le ganamos 2-0, 2-1, un gol de penal y un gol de tiro libre. Ese día me arrodillé llorando cuando se acabó, el árbitro pitó, porque fue el descargo emocional. Al ascender a un equipo a primera no es cualquier cosa, y lo hicimos con todo el staff. Fueron los 2 días más bonitos desde mi lado como entrenadora en ese momento. Yo quisiera dirigir a nivel internacional, eso es un sueño. Eso es mi sueño desde que empecé esta carrera hace 16 años. Sé que no es fácil. Tuve la oportunidad, y esto es algo también anecdótico, antes de dirigir Universidad Católica, tuve una llamada de México, de León de México, del equipo León, y querían que vaya ya. Era una chica y yo, éramos las dos que estábamos a prueba. La chica terminó quedándose, la entrenadora, porque yo había dicho también que no. Yo quería quedarme aquí, porque Universidad Católica me había dado la oportunidad de dirigir. Y mucha gente dice, ¿por qué no te fuiste a cumplir tu sueño?
es que no estaba preparada, es que yo quería marcar aquí algo en mi país. ¿Por qué ir a otro país sin primero pensar en el mío, en el fútbol femenino nuestro? Así es que no me arrepiento, pero es algo pendiente, algo que tengo muy pendiente hacerlo, dirigir afuera. Muchas gracias. Bueno, la parte social, la sociocultural, y también diría que la socioeconómica, por ciertos motivos. Hoy por hoy que estoy acá cumpliendo esta función, me he dado cuenta de muchas cosas. Cuando las niñas vienen acá a probarse al club o van a probarse a otros clubes, y si son niñas de provincia, sobre todo de estas provincias que están ahora muy afectadas por la violencia, como Esmeraldas, por ejemplo, todo el sector de la costa, ahí viene la parte sociocultural y la política también, y la económica. Entonces, ese es el principal impedimento de una niña y de un niño también, de salir o de venir a la ciudad a probar suerte. Si no tiene además el apoyo de su familia, porque evidentemente hay la idiosincrasia todavía, súmenle más, ese es un problema muy grande. E incluso hay niñas, hoy por hoy, jugando en clubes que no tienen el apoyo de sus padres y lo hacen a escondidas todavía, como lo hacíamos nosotras. Entonces, yo creo que ese es el principal impedimento en nuestra cultura. Todavía no cambia, ha mejorado, pero todavía está muy de raíz de esto, ¿no? Que a veces el fútbol es para los hombres y no para las mujeres. Y más aún si quieres llegar a ser profesional, ya te cuestionan mucho. Y luego, cuando quieres ser entrenadora, dirigente, directiva, árbitra, doctora, yo algún día quisiera aspirar, más de dirigir a nivel profesional, estar en FIFA. Pero no es fácil, porque si vemos y regresamos a ver, la mayoría son hombres. Todavía sigue siendo un puesto muy, muy de raíz. Entonces creo que ese es un principal problema, la parte cultural. No le diría que no deje de soñar, porque eso es algo trillado. A mí siempre me decían, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Ah, sí, no dejo de soñar, pero ¿qué estoy haciendo por soñar, por cumplir ese sueño? Y no es trabaja por tus sueños, no es lúchate contra viento y marea, porque te va a tocar. Y no estás sola, porque te abrimos el camino. Le diría eso, no que luche, que disfrute incluso jugando al fútbol, porque son niñas que todavía no tienen claro, y que no hay problema si que la niña dice en algún momento, ya no quiero ser futbolista. Si tú ya no quieres ser futbolista, no hay problema, porque puedes estudiar una carrera y porque seguramente encontrarás ahí tu verdadero sueño. Yo le diría eso, porque hay muchas niñas que se basan en, no, ya soy futbolista y tengo que ser futbolista profesional, ¿no? Te puede cambiar la vida. A mí me cambió la vida. Estaba en ingeniería en sonido y ahora estoy en el fútbol. En un lugar de transición. No es aún 100% profesional y dejó de ser amateur. Está en la mitad, en el camino. Una metamorfosis. Está transformándose. Y el hecho de que ahora tengamos ya niñas, sobre todo en nuestro club, formándolas, es una transformación sin duda que va a dar frutos, pero muchos años después. Transformación sin duda. Y la misma pregunta, pero para la dirección técnica. ¿En qué lugar se encuentra la dirección técnica femenina en el Ecuador en este momento? Ya no sería una transformación, ya empezó años atrás. Fuimos las primeras que fuimos abriendo el camino. Recuerdo con Vanessa Arauz, con Jenny Herrera, mi persona, fuimos las primeras. Ahora hay muchas más, evidentemente. Yo diría que están en un paso importante a la profesionalización. Ya son mujeres capacitadas, hay muchas entrenadoras capacitadas. Antes no había, éramos pocas. Sin embargo, el número sigue siendo mínimo. Y ahí es donde sí tenemos que cambiar. Yo por eso les invito mucho a las chicas que si es que no quieren jugar al fútbol, pueden tener esta otra parte que nos ha pasado a todas. No es una transformación, es un camino con puntos suspensivos. Bueno, desde ahora, desde mi lado, la parte integral, diría yo, desde la formación integral. No solo tengo que ver lo deportivo, ahora tenemos un colegio en el Independiente del Valle y las niñas ya viven dentro del complejo, en una residencia. Este proyecto tiene 11 meses, vamos ya a los 12, vamos al año, el 12 de septiembre se cumple un año del proyecto. Mi función y como yo lo veo desde ahora, desde hace un año que estoy acá, no es solo el que pateen bien una pelota, que entiendan el juego, que queden campeones. Mi función es estudia en el colegio, aprende a convivir con tus compañeras porque tienen un cuarto varias, aprende a tolerar esas situaciones, frustraciones incluso desde muy pequeños,
pero ante todo, y la palabra más importante que les he dicho, aprende a disfrutar del camino. Entonces, desde mi perspectiva, cómo les ayudo es conectando, cómo están en el colegio, cómo pueden mejorar, cómo están en la parte deportiva, cómo están con las tutoras que pasan a ser sus madres, ellas las dicen tías, viven con ellas, cómo mejorar esa relación inter e intrapersonal, cómo mejorar la relación con los entrenadores, cómo ser mujeres de bien para la sociedad. Desde ahí es ahora mi función. A nivel nacional, que se llama el Conmebol Evolución, sub-14, sub-13 de niños, sub-14 de mujeres y sub-16. En la sub-14 quedamos en cuartos de final, perdimos por penales, justo con el equipo campeón que fue a Paraguay. En la sub-16 conseguimos el objetivo, siendo, como he dicho, en un corto plazo, 11 meses de proyecto. Y eso nos dio el ticket para ir a Paraguay. La final no fue fácil, la tuvimos con Barcelona para ir a Paraguay y la ganamos. Barcelona, que tiene ya también un trayecto importante en el fútbol femenino. Y el ir a Paraguay evidentemente abrió mucho nuestro conocimiento, nuestra visión del fútbol, conocer gente allá, importantísimo también, gente importante en Conmebol igual. Allá nuestro desempeño fue el mejor, es más, superó nuestras expectativas, porque nosotros fuimos muy claras, sabíamos que iba a ser difícil llegar a una final, pero que en el camino íbamos a ver cómo nos iba a ir, sin dejar las expectativas de lado, sin dejar los sueños de lado. Tuvimos el primer partido, lo ganamos contra Liverpool de Uruguay, nada sencillo. Luego tuvimos el partido con Madeira de Venezuela también, era un equipo que incluso, y aquí abro un paréntesis, por la parte social, estuvieron y la parte cultural de su país, todo este problema político, a punto de no viajar a la competencia. Y miren cuántos niños se hubieran quedado sin jugar. Ellas fueron, llegaron tarde, recuerdo a la concentración, pero jugamos contra ellas, un equipo muy bonito también, recuerdo. También jugamos contra River Plate de Argentina, es más, nos sorprendió mucho el resultado, un 7-1 a River Plate de Argentina, que tiene años en el fútbol femenino. Jugamos contra Ferroviaria también de Brasil, el que quedó campeón en la parte de las fases, ¿no? Y cuando empatamos contra ellas, ahí ese fue el punto de inflexión, porque ahí nos dimos cuenta que podíamos llegar a una final, sin haberlo pensado acá incluso. Cuando llegamos a la final, nos toca con Ferroviaria, la perdimos 2-0, pero también nos dimos cuenta que el camino era ese, que estamos trazando el camino, que es el adecuado, que para llegar a una final y ganarla necesitas experiencia, y evidentemente las chicas de Ferroviaria las tenían, pues no les miento, eran chicas de muy altas versus nosotros, que evidentemente las ecuatorianas somos más pequeñas, pero con mucha ilusión, con mucho corazón, y se jugó ese partido. Contar una anécdota importante ahí: cuando nosotros estuvimos en el hotel y estuvimos en la competencia, nos dieron un reconocimiento importante. No se llama el equipo Fair Play, sino el equipo con mejor comportamiento. Y que a un ecuatoriano, no es por nada, pero seamos francos, te den ese reconocimiento, la verdad, esa era mi medalla de oro. Yo tengo en mi oficina ese diploma. El trofeo de segundo lugar lo dejé para allá, porque para mí eso era lo importante, el cambiar esas vidas. La gente del hotel, la gente que te atendía, la gente que limpiaba, la gente de cocina, todos querían que ganemos, porque decían que eran las jugadoras más educadas. Y claro, para contarles por qué ellas lo lograron y así, cuando ellas llegaron a nuestro complejo hace un año, ellas no saludaban, ellas no, muy pocas lo hacían, a veces no buen provecho, venían de culturas, de momentos diferentes, de contextos diferentes, pero en el club les fuimos enseñando que cómo tenía uno que lograr llegar al éxito era de esa manera, el ser educado, el ser recíproco, el ser empático, y a raíz de eso logramos ese hermoso reconocimiento y nos llevamos el corazón de muchos paraguayos, las chicas incluso muy emocionadas también de tener esa primera experiencia internacional. Una de las goleadoras, y quedó como MVP, incluso como mejor jugadora del torneo, Mari Guerra, recuerden ese nombre, es una niña espectacular. Ha tenido un contexto muy complicado como todas las niñas, pero ha sabido luchar. Ella quedó, ya le dieron el trofeito, el chiquito, como mejor jugadora del torneo. Hablamos de un torneo sudamericano, un torneo casi como decir una Copa Libertadores en esa categoría, y que una ecuatoriana lo haya logrado con tan solo 16 años,
dice mucho de esa jugadora. Esa jugadora va a dar mucho y es una jugadora que hoy aporta en la selección del Ecuador. Recordemos que la selección del Ecuador irá al Mundial Sub-17. Ella es una de las pilares fundamentales de ese equipo. Bueno, empecé yo en la Universidad de las Américas, en la UDLA, donde estudié la Ingeniería en Sonido y Acústica. Apenas me gradué, ya estaba como entrenadora. Me pagaban $3 la hora y yo cargaba los balones, me acuerdo, desde mi casa que vivía por el Quicentro hasta la UDLA sin tener carro. Por eso valoro mucho ahora lo que tengo, porque sí costó mucho llegar allá, pero es bonito saber que hay un camino de por sí. Cuando estuve en la Universidad de las Américas estuve desde el 2009 hasta el 2012. Tuve que separarme de ese equipo porque evidentemente no tenía yo el título todavía de entrenadora. Sí tenía el de ingeniera, no el de entrenadora. Entonces eso me impulsó a estudiar y ahí fue lo que he comentado, ¿no? Todos los estudios. Cuando yo empiezo a estudiar ya el fútbol, me llama la Universidad de San Francisco de Quito. Todo esto mientras yo trabajaba en el Colegio Americano de Quito, que fue para mí, si me preguntan, el mejor trabajo que he tenido, siendo un colegio. 6 años estuve ahí con la categoría sub-16 y 18 y también dando clases a nivel de primaria, así de deportes, como le llamamos ahí. ¿Qué pasa? Que cuando yo estuve en esos 6 años del Colegio Americano se presentaron muchas otras oportunidades del fútbol. La Universidad de San Francisco me abrió las puertas. Estuve ahí como asistente técnica del primer campeonato nacional femenino, en ese entonces no había Superliga, y a raíz de eso la Universidad de San Francisco empieza a crecer, porque ahora sabemos que es el convenio, ¿no? Con Independiente del Valle, y de ahí nacen las Dragonas, pero era solamente cuando era Universidad de San Francisco. También estuve un breve paso en la selección del Ecuador como analista de video con Vanessa Arauz, la sub-20 recuerdo, y ahí verles a estas joyas que ahora son Nayeli Bolaños, la Wafer que está ahora jugando en Palmeiras, la misma Kerly Real, toda esa generación pude tener ese acercamiento y trabajar y ver el profesionalismo y cómo han madurado, es la mejor experiencia. Y estuve poco tiempo, después me fui a la selección de Pichincha también como asistente técnica en la sub-14, con otra generación increíble, Naomi Briones, que ahora está en Liga, siendo una de las goleadoras de Superliga, Arela Jacome, hija de Santiago Jacome, y otras más que han incursionado ya en el fútbol profesional. Antes de eso pasé rápido por Ñañas, en un club profesional que también es un equipo que sin ningún equipo masculino ha sabido llevar de mejor manera también al fútbol femenino, y eso hay que reconocerlo también. Después de eso me fui a estudiar a España y al regresar yo recibo una llamada de Independiente del Valle. Ana Caro Lara, recuerdo ahora, que está trabajando como psicóloga también ahora en Liga Deportiva Universitaria. E incursiono como asistente técnica de la primera Superliga femenina con ya las Dragonas Independiente del Valle y con la categoría sub-16. ¿Qué pasa? Llega la pandemia, reducción de personal favorecida, tuve que salir. Y ahí un dato personal, 2020 yo decido dejar el fútbol, estuve a punto de dejarlo, me desilusioné, vino esa parte sentimental mía, porque me dolió mucho tener que separarme de este equipo que estoy ahora. Porque lo amaba muchísimo y porque mi sueño siempre fue dirigir a las Dragonas, lo he dicho. Cuando fue la pandemia, recuerdo que había la Superliga femenina, se estaba jugando, y en mi habitación yo tomaba un trípode con una cámara, grababa en la televisión y analizaba todos los rivales, porque decía que algún día yo tenía que enfrentarme a ellos. Pasó un tiempo, la Universidad Católica me llamó, dijo, ven, vamos a ascenderle al equipo. Lo ascendimos en la segunda vuelta, porque en la primera no pudimos, un gol nos dejó afuera, y lo ascendimos con Ana Rueda, que ahora está también en la selección del Ecuador, graduada también del Instituto de Fútbol, y fue la mejor experiencia esa, sin duda. Luego de eso me llama Liga Deportiva Universitaria, no me la pensé porque era para dirigir Superliga. Ojo, también podía haber dirigido la Superliga con Católica, pero me llamó la atención el proyecto y sabía que Liga era una institución grande, es una institución grande también. Voy a Liga Deportiva Universitaria, dirijo la Superliga femenina, mi primera Superliga por ahora, la única, pero después ciertas cosas me hicieron tomar decisiones personales por mi paz interior y mental, que muy poco se habla, porque el entrenador también necesita y llega a un momento el entrenador donde tiene que también pensar en sí mismo, y voy a un equipo que muy pocos conocen, que se llama Siete Mares. Y este equipo
me llama la atención porque es un equipo de la Cevichería Siete Mares, que queda en Juan Leomera. Apuesta solo por el fútbol femenino. Iban a apostar al masculino y dijeron, no, vamos a lo femenino. ¿Pero cómo? Con una lógica de tiempo. Y empiezan con la sub-14, quedaron terceras en el Conmebol hace 2 años, siendo su primera intervención en esa competencia. Luego me llaman y me dicen, vamos a hacer la sub-16. Perfecto, fui entrenadora de la 16. Esto les hablo el año pasado, 2023. Y en ese transcurso, porque es un equipo que tiene una residencia, así como nosotros Independiente del Valle tiene una residencia, les da colegio a las niñas. Es un equipo que no tiene ningún equipo masculino, pero quería contar esto porque es un equipo que ha crecido y ahora está en el ascenso, jugando el ascenso, con las mismas niñas que las vimos crecer. Me llama Independiente del Valle, Andy Larriba, hace más o menos un año, un poquito más. Me dice, mira, Vero, ven a Independiente del Valle, hay un proyecto interesante, pero no vas a venir como entrenadora, vas a venir como coordinadora deportiva. Y bueno, al inicio le dije que no porque es lo mío de lo dirigir. Y tenía que dejarles a estas niñas de Siete Mares, que para mí eran unas niñas muy soñadoras. Doy pausa a mi vida en ese momento, le había dicho que no. 2 días después yo tengo un agente que me ayuda mucho a tramitar, ¿no? Así como hay futbolistas que tienen agente, yo también lo tengo. Y él me dice, piénsatelo bien, es una oportunidad. Y le digo, pero tengo que dejar de dirigir, ¿cómo? O sea, es mi sueño. Y me lo pensé. Mi mamá me ayudó también, muchas personas, mi amiga me ayudó un montón a decidir. Y decido ir a Independiente del Valle. Renuncio a Siete Mares, me dolió un montón, porque fue el equipo que cuando todos me cerraron las puertas, ese equipo me abrió. Un equipo formativo, amateur. De Superliga, dirigir ahora a un amateur. Esa es la transición que un entrenador debe tener sin miedo. Y lo tomé. Y después ir a la coordinación deportiva. O sea, subir rápido, sin ni siquiera percatarme que iba a dejar de dirigir. Era la historia que tenía que contar porque han sido muchos altibajos en mi vida personal y en la profesional, pero eso me ayudó a ver otras cosas. No pienso dejar de dirigir para nada. Y algo bonito que te da el fútbol es poder conectar. ¿Qué pasa? Cuando yo llegué a Independiente, el departamento de scouting me dijo, vamos a hacer convenios con equipos que no tienen un presupuesto grande. Y se me ocurrió primerito Siete Mares. Y ahora tenemos un convenio muy bonito y se me parte el corazón porque son niñas que sueñan con eso. Y este convenio les permite a estas niñas cumplir su sueño. Y hoy por hoy están jugando en Independiente del Valle. Eso. Nuevamente, cuando voy ya a cabo en el complejo tipo 4, 4:30, a veces un poquito más. Cuando empezamos el proyecto terminábamos hasta las 7 de la noche. Y si alcanzo a coger el bus, el turismo, pues ahí estoy esperando. Si es que no, pues camino hasta la parada. Cuando cojo el bus, voy a la ecovía, cojo la ecovía y ya me deja en el Estadio Olímpico Atahualpa. Voy a mi casa y lo primero que hago es tomarme un café. Soy adicta al café. Eso es algo que tengo que mejorar porque eso es algo de familia. Mi mamá ama el café. Y siempre termino con un café o alguna cosa o un helado porque es mi manera de premiar mi día. Es decir, hoy día fue bueno, mañana será mejor. Después llego a la casa, les veo a mis gatitas y son las primeras en saludar, evidentemente. Ellas están esperando como perritos. Las saludo, estoy un rato con ellas, juego a veces no, porque en verdad termino muerta, el día es muy cansado. Y después siempre veo una serie, cualquiera que sea de fútbol o alguna cosa. Trato de desconectar. ¿Qué pasa? Que yo antes no hacía eso. Cuando yo era entrenadora era 100% fútbol. Yo nunca desconectaba y no entendía por qué me llegaba a fatigar mentalmente. Ahora entiendo que la parte mental es muy importante, la parte emocional, compartir con mis amigas, compartir conmigo misma, sola, cerrarme un rato, estar conmigo, así cierro mi día. Después como alguna cosa, si es necesario, si es que no tengo hambre, no, y luego empiezo otra vez. Es casi una rutina que trato de evitarla, porque evidentemente el ser humano tiene que evitar eso, pero de lunes a viernes es esa. Los fines de semana sí cambio un poquito y siempre de los 7 días, un día me doy libre. Trato de no ver fútbol, de desconectar completamente. La gente dice, ¿cómo? Si eres entrenadora, ¿deberías todos los días ver? No.
No, Guardiola decía que había que ver todos los días. No, no hay que ver todos los días. Hay que desconectar y saber que uno es ser humano. Y eso, escucho música un montón, amo la música, claro, ese era uno de mis sueños. Bailo un poquito por ahí cuando nadie me ve y así termino mi día.